Si os cuento cómo sobreviví 35 años de infierno matrimonial porque me dijeron que Jehová odia el divorcio, quizás nunca más veáis un matrimonio cristiano de la misma forma. Lo que voy a revelaros me costó casi la vida, me robó décadas de felicidad, pero también me enseñó que el amor de Dios jamás exige que una mujer sea saco de boxeo de su esposo. Queridos míos, les voy a pedir que se suscriban al canal, activen las notificaciones y dejen su like para ayudarme a seguir contando mi historia. Me llamo María Guadalupe, pero podéis llamarme simplemente Lupita. Queridos míos, tengo 60 años y vivo en Guadalajara, México, en una casita que por primera vez en décadas huele a paz en lugar de miedo. Durante 35 largos años estuve casada con un hombre que me golpeaba, me humillaba, me violaba, y me tenía prisionera en mi propia casa, todo mientras los ancianos de la congregación me decían que mi sufrimiento era prueba de fe y que divorciarse era pecado imperdonable ante Jehová. Pero hay algo que necesito contaros, algo que me quemó por dentro durante décadas hasta que finalmente encontré el valor de gritarlo. Ningún Dios que sea amor verdadero exige que una mujer soporte maltrato en nombre de la santidad matrimonial. Ninguna doctrina religiosa vale más que la vida y dignidad humana, y ningún hombre, por muy cabeza del hogar que se proclame, tiene derecho divino para destruir a su esposa. Tengo 4 hijos adultos que crecieron viendo a su madre ser golpeada sistemáticamente, que aprendieron que papá tiene mal genio, pero hay que respetarlo porque Jehová lo puso como cabeza, que se traumatizaron pensando que la violencia doméstica era normal en los matrimonios cristianos. Hoy 3 de ellos han roto el ciclo y viven en relaciones sanas, pero mi hijo menor aún lucha con los patrones de machismo que absorbió durante su infancia. Esta es la historia cruda, sin maquillaje, de cómo una organización religiosa puede convertirse en cómplice de maltratadores cuando antepone doctrinas interpretadas por hombres a la seguridad real de mujeres y niños. Es la historia de cómo honrar el matrimonio se puede convertir en condena de muerte para esposas que solo querían servir a Dios correctamente. Durante 2 décadas soporté puñetazos, patadas, violaciones, humillaciones públicas, amenazas de muerte y aislamiento total. Todo porque me habían convencido de que hasta que la muerte nos separe era mandamiento divino inquebrantable, y que buscar ayuda o divorciarme me convertiría en adúltera espiritual rechazada por Jehová para siempre. ¿Estáis preparados para escuchar cómo una doctrina religiosa sobre la santidad del matrimonio casi me mata, y cómo finalmente encontré el valor de elegir la vida por encima de la obediencia? Era 1985 cuando mi mundo se tiñó de violencia disfrazada de amor cristiano. Tenía apenas 22 años y acababa de casarme con Roberto Mendoza, un hermano de 28 años que parecía el esposo perfecto que toda testiga joven sueña encontrar, bautizado desde los 16, siervo ministerial prometedor, de familia respetada en la Congregación Guadalajara Centro, con planes de llegar a ser anciano antes de los 35. Nuestra boda fue la celebración religiosa más elegante que había visto la congregación en años. 150 hermanos llenaron el salón del reino decorado con flores blancas y listones dorados, mientras el hermano Ramírez, nuestro anciano coordinador, oficiaba la ceremonia con palabras que sonaban como bendición directa del cielo. Roberto y María Guadalupe declaró solemnemente frente a toda la congregación: habéis decidido unir vuestras vidas bajo la bendición de Jehová, respetando los principios bíblicos del matrimonio cristiano. Roberto, serás la cabeza amorosa de este hogar. María Guadalupe, serás la esposa sumisa que honra a su esposo como al mismo Señor. Yo sonreía radiante con mi vestido blanco sencillo pero hermoso, mi velo de encaje que había pertenecido a mi abuela, mis zapatos de charol que había comprado con mis ahorros de trabajo en la tienda de telas. Roberto estaba guapísimo con su traje azul marino, su corbata plateada, su sonrisa que derretía corazones. Parecíamos la pareja perfecta salida de las páginas de nuestras revistas,
despertad. Los primeros meses fueron relativamente normales. Vivíamos en una casita rentada de 2 recámaras en la colonia San Juan de Dios, cerca del mercado donde yo compraba verduras frescas cada mañana y donde Roberto trabajaba como electricista, ganando lo suficiente para mantenernos modestly pero dignamente. Yo dejé mi trabajo en la tienda cuando nos casamos, como era esperado de las esposas cristianas, y me dediqué completamente al hogar y al ministerio. Nuestra rutina era exactamente la que habíamos aprendido que agradaba a Jehová: levantarse a las 6 am para el desayuno y el texto del día. Roberto salía a trabajar mientras yo limpiaba la casa y estudiaba para las reuniones. Él regresaba a las 5 p.m. para cenar y estudiar juntos, 3 noches por semana al Salón del Reino, sábados completos en la predicación casa por casa. Pero había señales que yo, en mi inocencia de recién casada educada para obedecer ciegamente, no reconocí como advertencias de peligro. Roberto tenía mal genio cuando las cosas no salían exactamente como él esperaba. Si la comida estaba fría cuando llegaba del trabajo, aventaba el plato contra la pared. Si yo no tenía lista su ropa limpia exactamente donde la necesitaba, gritaba que era una esposa inútil que no servía ni para lo básico. María Guadalupe, me decía mi suegra, hermana Esperanza, cuando yo le comentaba tímidamente sobre estos episodios, los hombres tienen mucha presión por mantener la familia. Roberto es buen hombre, solo necesita paciencia y comprensión. Recuerda que tu trabajo como esposa cristiana es ser su ayuda idónea, no su crítica. La primera vez que me golpeó fue 3 meses después de casados. Había quemado el arroz mientras atendía una llamada de mi madre, y cuando Roberto llegó hambriento del trabajo y encontró la cena arruinada, algo se rompió en su cerebro. Me agarró del brazo con fuerza que me dejó marcas moradas por una semana. Me zarandeó como muñeca de trapo, y me gritó en la cara que era una esposa inútil que no sabía ni cocinar arroz básico. Perdón, Roberto, perdón. Lloré mientras él me soltaba con asco. Mañana voy a hacer tu comida favorita, te lo prometo. Esa noche lloré en silencio mientras él dormía como si nada hubiera pasado, pero al día siguiente me levanté temprano. Preparé chilaquiles con huevos estrellados exactamente como le gustaban, y cuando me preguntó por las marcas en mi brazo, le dije que me había golpeado con la puerta del refrigerador. Era el comienzo de 35 años de mentiras para proteger a mi maltratador. Los primeros 2 años de matrimonio fueron como caminar sobre cáscaras de huevo que podían romperse en cualquier momento y cortarme los pies descalzos. Roberto tenía 2 personalidades completamente distintas, el hermano ejemplar que todos admiraban en la congregación, y el tirano doméstico que me aterrorizaba en la privacidad de nuestro hogar. En público era el esposo modelo. Siempre me tomaba de la mano durante las oraciones, me ayudaba a bajar del carro como caballero, me presentaba orgullosamente como mi esposa María Guadalupe, la mejor cocinera de todo Guadalajara. En las reuniones participaba con comentarios profundos que impresionaban a los ancianos, daba discursos elocuentes desde la plataforma, y cuando hacíamos predicación juntos era paciente y cariñoso conmigo frente a los hermanos. ¡Qué bendición tienes en Roberto!, me decían constantemente las hermanas casadas. Se ve que te ama muchísimo y que es un esposo muy espiritual. Jehová realmente los bendijo con un matrimonio hermoso, pero en casa era completamente diferente. Cualquier cosa podía desatar su ira, que la sopa estuviera muy salada, que no encontrara sus calcetines en el cajón exacto donde esperaba que estuvieran, que yo tardara más de lo normal en arreglarme para salir, que sonriera demasiado cuando hablaba con otros hermanos en la congregación. ¿Con quién estabas coqueteando hoy?, me preguntaba con esa voz fría que me daba escalofríos. Te vi reírte mucho con el hermano Carlos después de la reunión. ¿Crees que no me doy cuenta cuando tratas de provocar a otros hombres? Roberto, solo estábamos hablando del estudio bíblico, le explicaba con voz temblorosa.
Él me preguntó sobre la receta de las enchiladas que llevé la semana pasada. No me mientas, gritaba agarrándome del cabello. Las mujeres como tú siempre buscan la atención de otros hombres. Por eso Jehová dice que deben ser sumisas y quedarse calladas. Los golpes se volvieron más frecuentes conforme pasaron los meses. Al principio eran accidentes cuando perdía el control, un empujón que me hacía caer, un jalón de cabello más fuerte de lo que había planeado, una bofetada que se le fue la mano, pero gradualmente se volvieron castigos deliberados por mis supuestas fallas como esposa cristiana. Cuando quedé embarazada de nuestro primer hijo, pensé ingenuamente que Roberto cambiaría, que la paternidad lo suavizaría, que ver crecer su familia lo haría más amoroso, pero fue exactamente lo contrario. Mi embarazo lo enfureció porque significaba que yo estaba menos disponible para atenderlo exclusivamente. Ahora vas a estar más gorda y fea, me decía mientras yo vomitaba por las mañanas, y vas a usar al bebé como excusa para no cumplir tus obligaciones de esposa. Durante el embarazo de Miguelito, mi hijo mayor, Roberto desarrolló una rutina sádica de control. Revisaba cada peso que yo gastaba en el mercado, contaba exactamente cuántas tortillas comía en cada comida, decidía qué ropa podía usar, y cuál era demasiado provocativa para una mujer embarazada cristiana. Las esposas cristianas no se arreglan para llamar la atención de otros hombres, me explicaba mientras escondía mi lápiz labial y mis aretes favoritos. Tu única preocupación debe ser una buena madre y una esposa sumisa. Cuando Miguelito nació en 1987, Roberto no estuvo presente en el parto porque estaba en una asamblea de circuito que consideró más importante que un proceso natural que las mujeres han estado haciendo durante miles de años. Yo di a luz, sola, con solo mi madre acompañándome, llorando no solo del dolor físico sino del abandono emocional. Pero lo peor vino después. Roberto veía al bebé como competencia por mi atención. Cuando Miguelito lloraba por las noches, Roberto me gritaba que era mi culpa por no educarlo correctamente. Cuando yo estaba amamantando, él se enojaba porque no podía atenderlo inmediatamente cuando él necesitaba algo. Ese niño te está volviendo rebelde, me acusaba cuando yo defendía tímidamente mi derecho a cuidar a nuestro hijo. Ahora piensas que por ser madre puedes desobedecerme. Los siguientes 3 embarazos, Patricia en 1989, Carlos en 1992 y Sofía en 1995 fueron todos iguales. Roberto celoso de la atención que yo daba a los bebés, furioso por los cambios en mi cuerpo, utilizando cada embarazo como excusa para controlarme más estrictamente, pero yo seguía creyendo que era normal, que era parte de ser una esposa cristiana sumisa, que Jehová me estaba probando para hacerme más fuerte espiritualmente. La violencia de Roberto se intensificó dramáticamente cuando nuestro hijo mayor, Miguelito, cumplió 5 años y comenzó a hacer preguntas que un niño inteligente hace naturalmente. Era 1992. Yo tenía 29 años, estaba embarazada de Carlos, y la tensión en nuestra casa se había vuelto tan densa que podía cortarse con cuchillo. ¿Por qué papá te grita tanto, mami?, me preguntó Miguelito una tarde después de presenciar una de las explosiones de Roberto porque había encontrado un zapato fuera de lugar en la entrada de la casa. Mi corazón se partió al escuchar esa pregunta inocente de mi hijo de 5 años. Sus ojitos cafés me miraban con confusión genuina, sin entender por qué el hombre que otros niños de la congregación admiraban como hermano ejemplar se comportaba como monstruo en casa. Papá está muy cansado del trabajo, mi amor, le mentía acariciando su cabello negro rizado. A veces los adultos se estresan y hablan más fuerte de lo normal, pero Miguelito era demasiado inteligente para aceptar esa explicación. Pero mami, el papá de Juanito también trabaja mucho y nunca le grita a su mamá como papá te grita a ti. Esa noche, después de acostar a los niños, Roberto me confrontó, con una furia que jamás había visto antes.
Había escuchado la conversación con Miguelito desde la cocina, y estaba convencido de que yo estaba envenenando a nuestro hijo contra él. ¿Qué le estás metiendo en la cabeza a ese niño?, me preguntó con voz peligrosamente baja mientras se acercaba hacia donde yo estaba lavando trastes. ¿Le estás diciendo que soy mal padre, Roberto? No le he dicho nada malo, respondí con voz temblorosa, sintiendo que mis manos mojadas temblaban contra los platos. Solo le expliqué que a veces estás cansado. Mentirosa, gritó agarrándome del cuello con una mano mientras, con la otra aventaba todos los platos limpios al suelo, donde se estrellaron en 1000 pedazos. Tú estás tratando de hacer que mis propios hijos me odien. Por primera vez me golpeó estando embarazada, un puñetazo directo al estómago que me dobló de dolor y me hizo caer entre los vidrios rotos de los platos. Sentí un dolor agudo en el vientre donde crecía Carlos, y por un momento terrible, pensé que iba a perder al bebé. Si pierdes a mi hijo por ser una esposa rebelde, me amenazó mientras yo lloraba acurrucada en el suelo de la cocina. Te juro por Jehová que te vas a arrepentir el resto de tu vida. Esa noche sangré ligeramente, pero no me atreví a ir al doctor porque Roberto me había prohibido salir de casa sin su permiso. Pasé toda la madrugada orando a Jehová que salvara a mi bebé, prometiendo ser mejor esposa, más sumisa, más obediente. Los días siguientes, Roberto implementó nuevas reglas de control que hicieron mi vida aún más miserable. Ya no podía salir de casa ni siquiera para comprar comida sin que él me acompañara. Ya no podía recibir visitas, ni siquiera de mi propia madre, sin su autorización previa. Ya no podía usar el teléfono sin que él escuchara cada conversación. Una esposa cristiana verdadera no necesita andar en la calle como mujer suelta, me explicaba con esa lógica retorcida que mezclaba machismo con doctrina religiosa. Tu lugar es en esta casa, cuidando a tus hijos y esperando a tu esposo. Las hermanas de la congregación comenzaron a notar mi ausencia en actividades sociales, pero cuando preguntaban, Roberto tenía explicaciones perfectas. María Guadalupe está muy ocupada con los niños. El doctor le recomendó reposo por el embarazo. Preferimos que se quede en casa porque hay mucha delincuencia en las calles. Yo había perdido completamente el contacto con el mundo exterior. No tenía amigas, no hablaba con mi familia, no salía ni siquiera al mercado. Mi universo se había reducido a 4 paredes donde vivía aterrorizada esperando el próximo estallido de violencia de mi esposo. Cuando Carlos nació en octubre de 1992, Roberto estaba presente esta vez, pero no por amor paternal sino para asegurarse de que yo no le dijera nada inapropiado a los doctores sobre mi situación en casa. Durante todo el parto mantuvo su mano en mi hombro, apretándome como advertencia silenciosa. Mi esposa es muy exagerada con el dolor, le decía a las enfermeras con esa sonrisa encantadora que usaba en público. A veces dramatiza demasiado las cosas. Pero lo más horrible vino después del nacimiento. Roberto decidió que 2 hijos eran suficiente distracción y que no quería más embarazos que interfirieran con mi capacidad de servirlo completamente. Sin consultarme, sin mi consentimiento, programó una cita con un doctor para que me hicieran ligadura de trompas. La decisión de Roberto de controlar mi capacidad reproductiva sin mi consentimiento marcó el comienzo de la etapa más oscura de nuestro matrimonio. Era 1993. Yo tenía 30 años, y me di cuenta de que mi esposo no me veía como ser humano con derechos propios, sino como propiedad personal que podía modificar según su conveniencia. No quiero más embarazos que te pongan rebelde, me anunció una mañana mientras desayunaba los huevos rancheros que le había preparado, hablando de mi cuerpo como si fuera su carro al que podía hacerle los cambios que considerara necesarios. Ya tienes 2 hijos, eso es suficiente para cualquier mujer cristiana. Pero Roberto, me atreví a objetar tímidamente, ¿no deberíamos orar sobre esto? ¿Preguntarle a Jehová si quiere bendecirnos con más hijos? Su reacción fue explosiva. Se levantó de la mesa con tal fuerza que volcó la silla, me agarró,
del cabello, y me arrastró hasta el baño donde me obligó a mirarme en el espejo mientras me gritaba, «Mira lo que eres». Rugía mientras forzaba mi cara hacia mi reflejo. Una mujer que se atreve a cuestionar las decisiones de su esposo. La Biblia dice que la mujer debe estar sujeta al hombre en todo. Me golpeó tan fuerte que me rompió el labio. La sangre me corrió por la barbilla, manchando mi camisón de dormir blanco, mientras él continuaba su sermón sobre la sumisión femenina basada en versículos bíblicos que había memorizado específicamente para justificar su crueldad. 2 semanas después me llevó al doctor para la cirugía. Yo estaba aterrorizada, no solo por el procedimiento médico, sino por la certeza de que estaba perdiendo para siempre mi derecho a decidir sobre mi propio cuerpo. Durante todo el camino al hospital, Roberto me recordó que las esposas obedientes no cuestionan las decisiones de sus esposos. Si le dices algo inapropiado al doctor, me advirtió mientras estacionábamos, te vas a arrepentir cuando lleguemos a casa. La cirugía fue rápida, pero la recuperación emocional fue devastadora. Había perdido algo más que la capacidad de tener más hijos. Había perdido la última ilusión de que tenía algún control sobre mi propia vida, pero Roberto no estaba satisfecho solo con controlar mi reproducción. Comenzó a implementar reglas cada vez más estrictas sobre cada aspecto de mi existencia. Decidía qué ropa podía usar, qué comida podía comer, qué programas de televisión podía ver, con quién podía hablar, cuándo podía bañarme, a qué hora tenía que acostarme. Una esposa cristiana no necesita tomar decisiones, me explicaba con esa lógica retorcida que mezclaba doctrina religiosa con machismo puro. Jehová puso al hombre como cabeza para que la mujer no tenga que preocuparse por pensar. Los golpes se volvieron rutina diaria. Si quemaba las tortillas, me golpeaba. Si Miguelito lloraba muy fuerte, me golpeaba porque no sabía educar correctamente a los niños. Si yo tardaba más de 5 minutos en responder cuando me gritaba desde otra habitación, me golpeaba por desobediente e irrespetuosa. Pero lo peor eran las violaciones. Roberto había decidido que como su esposa, mi cuerpo le pertenecía completamente, y que él tenía derecho bíblico de usarlo cuando quisiera, como quisiera, sin importar si yo estaba enferma, cansada, o simplemente no tenía ganas. La Biblia dice que el cuerpo de la esposa no le pertenece a ella sino a su esposo. Me recitaba mientras me forzaba. Así que deja de actuar como si tuvieras derecho a decir que no. Las noches se convirtieron en tortura. Yo me acostaba aterrorizada, esperando que él decidiera que quería ejercer sus derechos maritales. No importaba si estaba enferma, si tenía la menstruación, si había tenido un día particularmente difícil con los niños. Su deseo era orden que yo tenía que obedecer sin quejarme. Cuando trataba de resistirme o explicarle que no me sentía bien, se enfurecía y me castigaba con mayor violencia. Las esposas cristianas no le niegan intimidad a sus esposos, gritaba mientras me golpeaba. Eso es rebeldía contra el plan de Jehová para el matrimonio. Mis hijos, Miguelito de 6 años y Patricia de 4, comenzaron a mostrar señales de trauma por vivir en un ambiente de violencia constante. Miguelito se había vuelto un niño callado y nervioso que se escondía en su cuarto cuando escuchaba gritos. Patricia había desarrollado problemas para dormir y se orinaba en la cama regularmente. Una noche, después de una golpiza particularmente brutal, Miguelito se acercó a mi cama donde yo lloraba tratando de calmar el dolor de las costillas que Roberto me había lastimado. Mami, me susurró con su vocecita de niño asustado. ¿Por qué no nos vamos de aquí? ¿Por qué tenemos que vivir con papá si él nos hace llorar a todos? No supe qué responderle. ¿Cómo le explico a un niño de 6 años que su madre está atrapada en un matrimonio por doctrina religiosa? El momento que casi me costó la vida llegó en una noche de diciembre de 1995, 3 meses después de que naciera Sofía, mi hija menor.
Habían sido meses especialmente difíciles porque Roberto estaba furioso de que hubiéramos tenido otro bebé a pesar de la ligadura de trompas, que aparentemente había fallado. En su mente retorcida, yo era responsable de que los planes de Jehová fueran más fuertes que la medicina moderna. Era cerca de medianoche cuando Sofía comenzó a llorar con esa intensidad desesperada que tienen los bebés con cólicos. Me levanté inmediatamente para atenderla, pero sus gritos habían despertado a Roberto, quien tenía que levantarse temprano para un trabajo importante al día siguiente. «Cállala inmediatamente», me gritó desde la cama con voz que me puso la piel de gallina. «Tengo que descansar y esa niña no va a arruinar mi trabajo. Está enferma, Roberto», le expliqué mientras mecía a Sofía tratando de calmarla. «Creo que tiene fiebre. Tal vez deberíamos llevarla al doctor». «No vas a ir a ningún lado a estas horas», rugió levantándose de la cama como animal salvaje. «Tú provocaste que esa niña fuera problemática porque la malcrías demasiado». Sofía seguía llorando inconsolablemente. Su cuerpecito de 3 meses estaba caliente y tembloroso, claramente enferma. Pero Roberto interpretaba su malestar como desobediencia que yo había causado por ser madre permisiva. «Dale algo para que se calle», me ordenó, «o la voy a callar yo mismo». El tono de su voz me aterrorizó. Durante 10 años de matrimonio había aprendido a reconocer los diferentes niveles de su ira, y esta noche había algo particularmente peligroso en sus ojos. Pero Sofía estaba realmente enferma y no podía dejar de llorar por más que yo tratara de consolarla. «Roberto, por favor, está enferma», supliqué abrazando a mi bebé contra mi pecho. «Necesita atención médica, no castigo». Lo que pasó después fue la pesadilla más horrible de mi vida. Roberto me arrebató a Sofía de los brazos con violencia que me llenó de terror absoluto. Mi bebé de 3 meses quedó colgando de sus manos grandes y toscas como muñeca de trapo. «Si no sabes hacer callar a tus hijos, yo les voy a enseñar a respetar», gritó alzando a Sofía por encima de su cabeza. «No», grité con una desesperación que salía desde lo más profundo de mi alma maternal. «No le hagas daño, es solo un bebé». Por primera vez en 10 años de matrimonio abusivo, mi instinto de madre fue más fuerte que mi miedo a Roberto. Me lancé hacia él tratando de recuperar a mi hija, arañándolo, golpeándolo, gritando como loca para proteger a mi bebé indefensa. Roberto me golpeó con el puño cerrado en la cara, con tal fuerza que me tiró al suelo y me llenó la boca de sangre. Pero incluso sangrando, me levanté como leona herida y volví a atacarlo para rescatar a Sofía. «Suéltala, suéltala, no la lastimes», seguía gritando mientras él me golpeaba repetidamente, tratando de someterme para que dejara de defenderla. En esos momentos de locura, Miguelito y Patricia se despertaron y aparecieron en la puerta del cuarto llorando histéricamente al ver a su papá golpear a su mamá mientras sostenía a su hermanita bebé como amenaza. «Papá, no le pegues a mi mami», gritó Miguelito con valentía de niño de 8 años tratando de protegerme. «Deja a mi hermanita». La imagen de mis 3 hijos viendo esa escena de violencia extrema fue lo que finalmente me dio la claridad que necesitaba. En ese momento supe, con certeza absoluta, que tenía que elegir: o protegía a mis hijos sacándolos de ese infierno, o permitía que Roberto nos destruyera a todos, incluyendo a mi bebé inocente. Roberto finalmente me devolvió a Sofía, pero no por compasión, sino porque los gritos de los otros niños lo habían asustado. «Si alguna vez vuelves a alzarme la mano», me amenazó con voz que me heló la sangre, «te juro que te mato, y después me haré cargo de criar a estos niños sin su madre loca». Esa noche, mientras curaba mis heridas y consolaba a mis hijos traumatizados, tomé la decisión más difícil y valiente de mis 32 años de vida. Ya no podía seguir usando la religión como excusa para permitir que un hombre destruyera a mi familia. A la mañana siguiente, cuando Roberto se fue a trabajar,
Empaqué una maleta pequeña con lo esencial para los niños y para mí. Era hora de elegir la vida por encima de la doctrina. ¿Habéis tenido alguna vez ese momento de claridad absoluta donde sabéis que tenéis que actuar sin importar las consecuencias? Contádmelo en los comentarios, queridos míos. La mañana después de la peor golpiza de mi vida, cuando Roberto se fue a trabajar silbando como si nada hubiera pasado, me miré en el espejo del baño y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía el ojo izquierdo completamente morado, el labio partido e hinchado, marcas de dedos alrededor del cuello, y una expresión de terror que ya no podía disimular ni siquiera ante mis propios hijos. Mami, ¿te duele mucho?, me preguntó Patricia con su vocecita de 6 años mientras tocaba delicadamente mi mejilla magullada. No, mi amor, mentí mientras las lágrimas corrían por mis mejillas lastimadas. Mami está bien, todo va a estar bien, pero sabía que ya no podía seguir mintiendo. Mis hijos habían visto demasiado, habían escuchado demasiado, habían vivido demasiado trauma para su edad. Miguelito, con apenas 8 años, ya mostraba signos de agresividad que había aprendido de su padre. Patricia se había vuelto una niña callada y nerviosa que se escondía cuando escuchaba voces altas. Y Sofía, mi bebé de 3 meses, había estado a punto de ser lastimada gravemente la noche anterior. Esa mañana, por primera vez en 10 años, tomé una decisión sin pedir permiso a Roberto. Llamé a mi hermana Elena desde el teléfono de la vecina, doña Carmen, una señora mayor que había notado mis moretones pero que nunca había preguntado directamente. Elena, le dije con voz temblorosa cuando contestó, necesito ayuda. Roberto me está lastimando mucho y ayer casi le hace daño a Sofía. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea antes de que mi hermana respondiera con voz quebrada. Lupita, lo sabía. Mamá y yo hemos estado preocupadas durante años, pero no sabíamos cómo ayudarte porque siempre decías que todo estaba bien. No está bien, Elena, admití por primera vez en voz alta, nunca ha estado bien. Pero me habían dicho que divorciarse era pecado, que tenía que aguantar todo, por amor a Jehová. Hermana, me dijo Elena con firmeza que me dio esperanza, ningún Dios que sea amor quiere que una mujer sea golpeada. Ven a mi casa hoy mismo con los niños. Aquí van a estar seguros mientras decidimos qué hacer. Pero salir de la casa no era tan simple. Roberto había implementado un sistema de control tan estricto que yo no tenía acceso a dinero, no tenía documentos personales, no tenía llaves del carro, no tenía manera de transportarme con 3 niños pequeños sin que él se diera cuenta. Además, estaba el terror paralizante de las consecuencias. Roberto me había amenazado cientos de veces con matarme si intentaba dejarlo. Si alguna vez tratas de irte, me había dicho repetidamente, te voy a encontrar donde quiera que estés, y vas a lamentar haber nacido. Pero esa tarde, mientras mis hijos dormían la siesta y yo tenía unas horas de paz relativa, hice algo que jamás había hecho en 10 años de matrimonio. Busqué ayuda fuera de la congregación. Llamé al DIF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, porque había visto un anuncio en televisión sobre ayuda para mujeres maltratadas. «¿Aló?», contesté cuando respondieron, con voz apenas audible porque tenía miedo de que alguien me escuchara. DIF Guadalajara. Buenos días. ¿En qué podemos ayudarla? Yo necesito información sobre qué puede hacer una mujer cuando su esposo la maltrata. Susurré al teléfono como si estuviera confesando el pecado más grave del mundo. La trabajadora social que me atendió, licenciada Patricia Hernández, fue extraordinariamente comprensiva y profesional. Durante 45 minutos me explicó mis derechos legales, las opciones de refugio temporal, los procedimientos para denunciar violencia doméstica, y lo más importante, me aseguró que no era mi culpa y que tenía derecho a vivir sin violencia. Señora, me dijo con voz suave pero firme, usted no está obligada a soportar maltrato por ninguna razón,
ni religiosa ni de ningún tipo. Tiene derecho a protegerse a usted y a sus hijos. Pero en mi religión dicen que el divorcio es pecado. Le expliqué con voz quebrada, que tengo que aguantar todo porque Jehová odia el divorcio. Señora María Guadalupe, me respondió con una claridad que me impactó. Yo respeto mucho las creencias religiosas, pero ninguna religión verdadera exige que una mujer sea golpeada. Si su iglesia le dice que debe aguantar violencia, entonces, su iglesia está equivocada. Por primera vez en 10 años alguien me había dado permiso para cuestionar lo que los ancianos me habían enseñado sobre la santidad del matrimonio. Por primera vez alguien me había dicho que mi seguridad y la de mis hijos era más importante que cualquier doctrina religiosa. Cuando colgué el teléfono, tenía información concreta, números de refugios, procedimientos legales, organizaciones de apoyo, pero también tenía más miedo que nunca, porque sabía que no había vuelta atrás. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo, me comporté con normalidad forzada. Preparé su cena favorita, no mencioné la llamada, pero por dentro algo había cambiado para siempre. Por primera vez en una década, tenía esperanza de que existiera una vida sin violencia. ¿Habéis sentido alguna vez ese momento cuando finalmente pedís ayuda después de años de silencio? Contádmelo en los comentarios. Hijas mías, la primera persona a quien decidí contarle la verdad sobre mi matrimonio fue hermana Esperanza, la esposa del anciano coordinador de nuestra congregación, una mujer de 55 años que siempre se había presentado como consejera espiritual para las hermanas con problemas matrimoniales. Era febrero de 1996, 3 meses después de la noche terrible cuando Roberto casi lastima a Sofía, y yo había estado luchando internamente entre buscar ayuda secular y mantener mi lealtad a la organización. Esperé hasta después de la reunión, del jueves por la noche, cuando la mayoría de los hermanos ya se habían ido, para acercarme tímidamente a hermana Esperanza. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho mientras buscaba las palabras correctas para confesar lo que había estado sufriendo en silencio durante más de una década. Hermana Esperanza, le dije con voz apenas audible, ¿podría hablar con usted en privado? Tengo algunos problemas en mi matrimonio que necesito discutir con alguien espiritualmente madura. Sus ojos se iluminaron con esa expresión que tienen las personas que se sienten importantes cuando alguien les pide consejo. Por supuesto, hermana María Guadalupe, vamos a la biblioteca para tener privacidad. Durante los siguientes 30 minutos le conté todo. Le hablé de los golpes diarios, de las violaciones, del control absoluto que Roberto ejercía sobre cada aspecto de mi vida, de las amenazas de muerte, de cómo mis hijos estaban siendo traumatizados por vivir en un ambiente de violencia constante. Le mostré discretamente algunos moretones que aún tenía en los brazos. Le expliqué por qué había faltado a varias reuniones porque Roberto no me dejaba salir cuando tenía marcas muy visibles en la cara. Esperaba compasión, esperaba apoyo, esperaba que me conectara con recursos de ayuda dentro de la organización. Esperaba, al menos, que me dijera que lo que Roberto me hacía estaba mal, pero su reacción fue completamente opuesta a lo que había imaginado. Hermana María Guadalupe, me dijo con voz que mezclaba condescendencia con reproche, me preocupa mucho su actitud hacia su esposo. Parece que está permitiendo que Satanás use las dificultades normales del matrimonio para hacerla resentida contra la cabeza que Jehová le ha dado. Me quedé paralizada. ¿Dificultades normales? Hermana Esperanza, Roberto me golpea casi todos los días. Ayer me aventó contra la pared porque la sopa estaba tibia. Los hombres tienen mucha presión por mantener a sus familias. Continuó con esa lógica retorcida que yo había escuchado toda mi vida, y a veces esa presión se manifiesta en temperamento fuerte. Su trabajo como esposa cristiana es ser más comprensiva, más paciente, más sumisa. Quizás si fuera mejor esposa,
Roberto no se sentiría tan frustrado. Sentí como si me hubieran echado agua helada. La mujer a quien había considerado mentora espiritual me estaba diciendo que era mi culpa ser golpeada por mi esposo. Pero hermana, insistí con desesperación creciente, él me amenaza con matarme. Ayer casi le hace daño a Sofía cuando estaba llorando. Mis hijos tienen miedo de su propio padre. Hermana María Guadalupe, me interrumpió con autoridad patriarcal. La Biblia es muy clara sobre el matrimonio. Efesios 5:22 dice, esposas, estén en sujeción a sus esposos como al Señor. No dice estén en sujeción solo cuando sus esposos sean perfectos. Dice que estén en sujeción. Punto. Me citó versículo tras versículo sobre la sumisión femenina, sobre cómo las esposas cristianas deben ganar a sus esposos sin palabra mediante conducta ejemplar, sobre cómo el divorcio es aborrecible para Jehová excepto en casos de adulterio probado con 2 testigos. ¿Qué debo hacer entonces? Le pregunté con lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Aguantar que me mate para mantener mi matrimonio intacto? Debe orar más, me respondió como si fuera obvio. Debe estudiar más sobre la sumisión cristiana. Debe pedirle perdón a Jehová por permitir que pensamientos rebeldes contra su esposo entren en su corazón. La conversación terminó con Hermana Esperanza dándome tarea de leer todos los artículos de la Atalaya sobre matrimonio de los últimos 5 años, con especial énfasis en los que hablaban sobre esposas que ganan a esposos difíciles mediante paciencia y sumisión. Salí de esa reunión sintiéndome más sola y desesperada que nunca. La organización que había sido mi familia espiritual durante toda mi vida adulta acababa de confirmarme que no tenía derecho a protegerme de la violencia si eso significaba desobedecer a mi esposo. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa y me encontró llorando, inmediatamente sospechó que había estado hablando de él con alguien. ¿Con quién estuviste hablando en la congregación? Me interrogó con esa voz peligrosa que ya conocía muy bien. Con nadie, mentí. Pero, él podía leer en mi cara que había dicho algo. Mentirosa, gritó agarrándome del cabello. Te sexta hablando con la esposa del anciano. ¿Qué le dijiste sobre mí? Cuando finalmente admití que había buscado consejo espiritual sobre nuestro matrimonio, Roberto se enfureció aún más. No porque le preocupara que hubiera revelado su violencia, sino porque consideraba que buscar ayuda era desleal y rebelde. Pero me dijeron exactamente lo que tú me has estado diciendo durante años. Le expliqué a Roberto mientras él me zarandeaba, que debo ser más sumisa, más paciente, que debo orar más para ser mejor esposa. Roberto se detuvo abruptamente. Su expresión cambió de furia a satisfacción cruel. ¿Eso te dijeron? ¿Te dijeron que eres una mala esposa? Hermana Esperanza me dijo que si fuera mejor esposa, tú no te sentirías tan frustrado, admití con voz quebrada, sin darme cuenta de que estaba dándole a Roberto la munición perfecta para justificar su violencia con respaldo religioso oficial. ¿Ves? Me dijo con esa sonrisa sádica que ponía cuando se sentía victorioso. Hasta los ancianos saben que eres el problema en este matrimonio. Hasta ellos pueden ver que eres una esposa rebelde que necesita corrección. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva fase aún más horrible en nuestro matrimonio. Roberto ya no solo me golpeaba por impulso o frustración, ahora me castigaba con la autoridad moral de la congregación respaldándolo. Cada vez que me disciplinaba, me recordaba que los líderes espirituales habían confirmado que yo era el problema. Hermana Esperanza me dijo que las esposas cristianas deben soportar cualquier cosa por amor a Jehová, me decía mientras me golpeaba. Así que esto es tu culpa por no ser suficientemente sumisa. Pero lo peor vino cuando Hermana Esperanza comenzó a vigilar mi comportamiento en la congregación para asegurarse de que estuviera cumpliendo con sus consejos sobre sumisión. Durante las reuniones me observaba constantemente, evaluando si mi postura corporal mostraba actitud rebelde, si mis comentarios eran apropiadamente humildes, si mi manera de vestir reflejaba modestia cristiana adecuada para una esposa en corrección espiritual.
3 semanas después de nuestra conversación inicial, hermana Esperanza pidió una segunda reunión conmigo. Esta vez no fue en la biblioteca, sino en presencia de su esposo, hermano Joaquín, el anciano coordinador de la congregación. Hermana María Guadalupe, comenzó hermano Joaquín con voz solemne, mi esposa me ha contado sobre sus dificultades matrimoniales. Hemos estado orando mucho por usted y creemos que necesita ayuda espiritual más intensiva. Mi corazón se hundió. Había esperado que involucrar a un anciano significaría finalmente obtener ayuda real, pero inmediatamente me di cuenta por su tono que esto iba en la dirección opuesta. Hemos hablado con hermano Roberto, continuó hermano Joaquín, y él nos ha explicado los desafíos que ha enfrentado tratando de ser cabeza amorosa de un hogar donde la esposa ha desarrollado tendencias rebeldes. Roberto había llegado primero que yo a contar su versión. Había pintado un cuadro de él como esposo paciente y sufrido tratando de lidiar con una esposa histérica, inestable y desobediente. Había usado su carisma natural y su reputación como hermano ejemplar para convencer a los ancianos de que él era la víctima en nuestro matrimonio. Roberto nos mostró algunos textos bíblicos muy edificantes sobre cómo los esposos cristianos deben ejercer autoridad con firmeza cuando las esposas se vuelven rebeldes, explicó hermana Esperanza. Nos dijo que ha estado tratando de corregirla con paciencia, pero que usted interpreta su guía espiritual como maltrato. ¿Maltrato?, repetí con incredulidad. ¿Ustedes saben que me golpea? ¿Saben que me amenaza con matarme? Hermano Joaquín y hermana Esperanza intercambiaron miradas significativas, como si mi reacción confirmara exactamente lo que Roberto les había dicho sobre mi tendencia a exagerar y dramatizar situaciones normales. Hermana María Guadalupe, dijo hermano Joaquín con paciencia condescendiente, los matrimonios tienen altibajos. A veces las esposas que no están acostumbradas a la autoridad masculina interpretan la firmeza necesaria como abuso, pero la Biblia es clara, el esposo es cabeza de la esposa como Cristo es cabeza de la congregación. Me asignaron un programa de restauración espiritual que incluía estudios bíblicos adicionales sobre sumisión femenina, restricciones en mi participación en actividades de la congregación hasta que demostrara mejor actitud hacia mi cabeza, y reuniones semanales con hermana Esperanza para monitorear mi progreso espiritual. Si continúa mostrando resistencia a estos consejos amorosos, me advirtió hermano Joaquín, tendremos que considerar si está mostrando tendencias apóstatas que requieren acción disciplinaria. Salí de esa reunión comprendiendo finalmente que no solo estaba sola contra Roberto, sino que toda la estructura religiosa que había sido mi mundo durante 13 años estaba activamente conspirado para mantenerme atrapada en mi matrimonio abusivo. Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, pero también tomé una decisión: si la organización no iba a protegerme, tendría que protegerme sola. Abril de 1996 fue el mes más oscuro de mi vida. El programa de restauración espiritual había convertido mi existencia en vigilancia constante por parte de hermana Esperanza, quien reportaba cada uno de mis movimientos, palabras y expresiones faciales a los ancianos como evidencia de mi progreso o resistencia a la autoridad masculina. Roberto había interpretado este respaldo oficial como permiso para intensificar su control y violencia. Ahora no solo me golpeaba, sino que lo hacía con la convicción religiosa de que estaba corrigiendo a una esposa rebelde según principios bíblicos respaldados por los líderes de la congregación. Los ancianos me dijeron que tengo autoridad bíblica para disciplinarte, me decía mientras me pegaba, que Jehová espera que yo te mantenga en línea como cabeza responsable. Mis hijos, ahora de 9, 7, 4 años, y Sofía de apenas 8 meses, vivían en terror constante. Miguelito había desarrollado tartamudez por el estrés. Patricia se chupaba el dedo compulsivamente a pesar de sus 7 años. Carlos tenía pesadillas todas las noches,
y Sofía lloraba inconsolablemente siempre que Roberto se acercaba. La gota que derramó el vaso llegó una noche cuando Roberto llegó borracho del trabajo. Había estado bebiendo con compañeros para celebrar que los ancianos habían confirmado que él tenía razón sobre mi problema de rebeldía. Cuando llegó a casa, yo estaba dando de comer a Sofía mientras ayudaba a Miguelito con su tarea de matemáticas. ¿Por qué la casa no está limpia?, me gritó aunque la casa estaba impecable. ¿Por qué no está lista mi cena? ¿Qué has estado haciendo todo el día además de malcriar a estos niños? Roberto, acabo de terminar de limpiar, le expliqué con voz calmada tratando de no provocarlo. Tu cena está en el horno manteniéndose caliente, solo estoy ayudando a Miguelito con su tarea. Ese niño no necesita ayuda, rugió agarrando los cuadernos de Miguelito y aventándolos al suelo. Necesita que su madre deje de consentirlo y se concentre en atender a su esposo. Miguelito comenzó a llorar viendo sus tareas destruidas. No llores como niña, le gritó Roberto. Tu madre te está volviendo débil con tanto consentimiento. Algo en mi interior se rompió al ver a mi hijo de 9 años siendo atacado verbalmente por no ser lo suficientemente masculino según los estándares tóxicos de Roberto. Me levanté con Sofía en brazos y me puse entre Roberto y Miguelito. No, le grites, le dije con voz firme. Es solo un niño haciendo su tarea. Roberto me miró con ojos que nunca había visto antes. Ojos que me dijeron que había cruzado una línea de la cual no habría regreso. ¿Me estás desafiando delante de mis hijos?, me preguntó con voz peligrosamente baja. Te estoy pidiendo que no le grites a tu hijo, repetí, sabiendo que estaba sellando mi destino, pero incapaz de permitir que lastimara psicológicamente a Miguelito. Lo que siguió fue la paliza más brutal de mis 33 años de vida. Roberto me golpeó con los puños cerrados en la cara, en las costillas, en el estómago, mientras yo trataba de proteger a Sofía que seguía en mis brazos. Mis otros 3 hijos gritaban histéricamente tratando de defenderme, pero Roberto estaba fuera de control. Te voy a enseñar lo que les pasa a las esposas que me desafían delante de mis hijos. Rugía mientras me pateaba en el suelo donde había caído. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba sola en el suelo de la sala, cubierta de sangre, con Sofía llorando a mi lado. Roberto se había llevado a los otros 3 niños para que no vieran a su madre histérica recuperándose de su crisis nerviosa, según me enteré después. Me las arreglé para llegar al teléfono y llamar a mi hermana Elena. Elena, le susurré, con voz que no reconocía como mía. Creo que me va a matar. Necesito ayuda ahora. Elena llegó en menos de 1 hora con su esposo Jorge. Cuando me vieron, Elena comenzó a llorar. Dios mío, Lupita, ¿qué te hizo? Tenía la mandíbula dislocada, 2 costillas rotas, el ojo izquierdo completamente cerrado por la hinchazón, y cortes en todo el cuerpo. Pero lo peor no eran las heridas físicas, sino la certeza de que si me quedaba, Roberto eventualmente me mataría. Elena, le dije con dificultad por la mandíbula lastimada, sácame de aquí, sácame antes de que regrese con los niños. Por primera vez en 11 años de matrimonio abusivo, no pensé en lo que dirían los ancianos, no pensé en las consecuencias espirituales, no pensé en las doctrinas sobre la santidad del matrimonio, solo pensé en sobrevivir. Elena y Jorge me ayudaron a empacar una maleta con lo esencial y me llevaron al hospital primero, y después a un refugio para mujeres maltratadas que el DIF había recomendado cuando llamé meses antes. Cuando Roberto regresó esa noche con los niños y encontró la casa vacía, llamó a Elena fúrico. ¿Dónde está mi esposa?, le gritó por teléfono. Esa mujer me pertenece y esos son mis hijos. Tu esposa está donde tú no puedas matarla, le respondió Elena con valentía que me salvó la vida, y si tratas de buscarla, vamos a llamar a la policía. Por primera vez en una década, dormí sin miedo de ser golpeada en la madrugada. ¿Habéis tenido alguna vez que tomar una decisión de vida o muerte para protegeros? Contádmelo en los comentarios, queridos míos.
El refugio Casa Esperanza para mujeres maltratadas se convirtió en mi salvación y mi universidad sobre la realidad de la violencia doméstica. Era una casa grande de 2 pisos en las afueras de Guadalajara, protegida por rejas altas y cámaras de seguridad, donde vivían temporalmente 15 mujeres con sus hijos, todas huyendo de situaciones similares a la mía. Mi primera noche ahí fue aterradora y liberadora al mismo tiempo. Aterradora porque nunca había dormido fuera de mi casa sin el permiso de Roberto. Liberadora porque por primera vez en 11 años cerré los ojos sabiendo que nadie iba a despertarme a golpes. Bienvenida, hermana, me dijo Rocío, una mujer de 40 años que llevaba 3 meses en el refugio. Aquí todas entendemos lo que acabas de vivir. No tienes que explicar nada, no tienes que justificar nada. Solo tienes que sanar. Durante los primeros días apenas podía hablar por la mandíbula, dislocada, pero escuchaba las historias de otras mujeres que habían vivido infiernos similares al mío. Carmen, de 28 años, había escapado de un esposo que la había hospitalizado 4 veces en 2 años. Rosa, de 35, había huido con sus 3 hijos después de que su marido amenazara con violar a su hija de 12 años. Leticia, de 45, había soportado 20 años de golpes hasta que su esposo empezó a abusar sexualmente de su hijo menor. ¿Tú también eres religiosa?, me preguntó Carmen cuando me vio leyendo mi Biblia la segunda noche. Era testiga de Jehová, le respondí con dificultad. Pero los ancianos me dijeron que tenía que quedarme con mi esposo aunque me golpeara porque el divorcio es pecado. Yo era católica muy devota, me contó Carmen, y el padre de mi parroquia me dijo lo mismo, que el matrimonio es sacramento sagrado y que tenía que ofrecer mi sufrimiento a Dios. Casi me mata por seguir ese consejo. Descubrí que la mayoría de las mujeres en el refugio habían recibido presión religiosa para permanecer en matrimonios abusivos. No importaba si eran católicas, protestantes o testigos, todas habían escuchado las mismas justificaciones bíblicas para mantenerlas atrapadas con sus maltratadores. La psicóloga del refugio, doctora Laura Martínez, fue la primera persona que me explicó que la violencia doméstica no tiene nada que ver con religión, educación, clase social o comportamiento de la víctima. Es sobre poder y control, me explicó durante nuestras sesiones de terapia, y los abusadores usan cualquier herramienta disponible para mantenernos sometidas, incluyendo la religión. Pero mis hijos seguían con Roberto, y esa separación me estaba matando por dentro. Según las leyes mexicanas de 1996, yo había abandonado el hogar conyugal y Roberto tenía custodia temporal automática hasta que hubiera juicio de divorcio. Cada noche lloraba pensando en Miguelito, Patricia, Carlos y Sofía viviendo solos con un hombre violento que ahora estaría furioso por mi traición. Después de 2 semanas en el refugio, logré contactar secretamente a mi suegra, doña María, quien había sido la única persona en la familia de Roberto que ocasionalmente mostraba compasión hacia mí. Doña María, le supliqué por teléfono. ¿Cómo están mis hijos? ¿Roberto les está haciendo daño? ¡Ay, María Guadalupe!, me respondió con voz quebrada. Los niños lloran por ti todos los días. Roberto les dice que eres una mala madre que los abandonó por ser egoísta. Pero Miguelito no le cree. ¿Está lastimando a los niños?, insistí con terror en la voz. No los golpea, me tranquilizó parcialmente, pero grita mucho, y los niños tienen miedo. Sofía llora casi todo el día buscándote. Esa información me destrozó. Mi bebé de 8 meses me necesitaba para amamantarla. Mis otros hijos me necesitaban para protegerlos del trauma psicológico que Roberto les estaba causando. Pero si regresaba, él me mataría. Si me quedaba, mis hijos crecerían pensando que su madre los había abandonado. Era la decisión más horrible que cualquier madre podría enfrentar. El abogado del refugio, licenciado David Ruiz, me explicó mis opciones legales. Podemos presentar demanda de divorcio por violencia intrafamiliar, me dijo.
pero necesitamos evidencia médica de las golpizas, testigos de los abusos, y prepararnos para una batalla legal larga y difícil. ¿Qué probabilidades tengo de recuperar a mis hijos? Le pregunté con el corazón en la garganta. Sinceramente, pocas, admitió con honestidad brutal. Los jueces mexicanos de los años 90 todavía favorecen a los padres sobre las madres, especialmente cuando ellas han abandonado el hogar. Pero tenemos que intentarlo. Esa noche tomé la segunda decisión más difícil de mi vida. Iba a pelear legalmente por mis hijos sin importar cuánto tiempo tomara, cuánto costara, o cuánto dolor me causara. Había elegido la vida. Ahora tenía que pelear por el derecho de vivir con mis hijos. El proceso de divorcio fue una pesadilla legal que duró 3 años y me enseñó que el sistema judicial mexicano de los años 90 estaba diseñado para proteger a los hombres y castigar a las mujeres que se atrevían a romper el orden natural del matrimonio. Durante todo ese tiempo, solo pude ver a mis hijos una vez al mes, por 4 horas, bajo supervisión, mientras Roberto tenía custodia completa y derecho a tomar todas las decisiones sobre sus vidas. Roberto contrató al mejor abogado que pudo pagar con la ayuda financiera de la congregación, que había decidido respaldarlo como hermano ejemplar injustamente atacado por una esposa apóstata. Su estrategia legal fue pintarme como madre inestable, mentalmente desequilibrada, que había abandonado a sus hijos por crisis nerviosa y tendencias rebeldes contra la autoridad masculina. Su esposa tiene historial de desobediencia a la autoridad espiritual, testificó hermano Joaquín, el anciano coordinador. En el juzgado familiar, los líderes de nuestra congregación pueden confirmar que María Guadalupe desarrolló actitudes rebeldes contra su esposo y contra los principios bíblicos del matrimonio cristiano. Era surrealista escuchar a hombres que habían conocido mi devoción religiosa durante 13 años testificar que yo era espiritualmente inestable porque había buscado protección contra la violencia doméstica. Hermana Esperanza también testificó, confirmando que yo había mostrado resistencia persistente a los consejos bíblicos sobre sumisión femenina, pero la doctora Laura Martínez del Refugio testificó a mi favor, explicando al juez los patrones psicológicos de la violencia doméstica y cómo las víctimas desarrollan trauma que puede ser malinterpretado como inestabilidad mental por personas que no entienden las dinámicas del abuso. María Guadalupe no abandonó a sus hijos por capricho, testificó la doctora con autoridad profesional. Huyó para salvar su vida después de 11 años de violencia sistemática que escaló hasta amenaza mortal. Su comportamiento es consistente con víctimas de trauma prolongado, no con inestabilidad mental. El momento más doloroso del juicio llegó cuando el juez ordenó que Miguelito, ahora de 12 años, testificara sobre cuál padre prefería. Mi hijo, traumatizado por años de violencia y manipulado por Roberto durante los meses de separación, se paró frente al tribunal y con voz quebrada dijo: mi mamá nos abandonó cuando más la necesitábamos. Mi papá dice que ella nos dejó porque no nos ama lo suficiente. Sentí que me moría por dentro. Roberto había tenido un año completo para llenar la cabeza de mis hijos con mentiras sobre mí, para convencerlos de que yo era la villana de nuestra historia familiar. Pero también hubo testimonios a mi favor. Doña Carmen, mi vecina de años, testificó sobre los gritos y golpes que había escuchado desde nuestra casa durante años. Mi hermana Elena testificó sobre el estado físico en que me había encontrado la noche que escapé. Los doctores del hospital testificaron sobre mis heridas, consistentes con violencia doméstica severa. Durante esos 3 años de batalla legal, algo fundamental cambió en mi comprensión de la religión y la vida. Las sesiones de terapia en el refugio me ayudaron a entender que había sido víctima no solo de Roberto, sino de un sistema de creencias que enseñaba que las mujeres debían soportar cualquier tipo de abuso en nombre de la obediencia a Dios. María Guadalupe, me preguntó la doctora Laura durante una de nuestras sesiones, ¿realmente crees que un Dios amoroso quiere que las mujeres sean golpeadas por sus esposos? No sé qué creer ya,
admití con lágrimas corriendo por mis mejillas. Durante 15 años me dijeron que cuestionar a mi esposo era cuestionar a Jehová, que divorciarme era pecado imperdonable, que mi sufrimiento era prueba de fe. ¿Y qué piensas ahora?, insistió suavemente. Pienso que si Dios existe y es amor, entonces odia la violencia más de lo que odia el divorcio, respondí con una claridad que me sorprendió. Pienso que ninguna religión verdadera exigiría que una mujer muera por mantener un matrimonio. Gradualmente dejé de asistir a las reuniones de los testigos de Jehová, no porque hubiera perdido la fe en Dios, sino porque había perdido la fe en hombres que usaban el nombre de Dios para justificar la opresión de mujeres y niños. El día que el juez finalmente dictó sentencia, después de 3 años de espera, había cambiado completamente. Tenía 36 años, había aprendido a mantenerse económicamente trabajando en una fábrica textil, había desarrollado una red de apoyo de mujeres sobrevivientes y había encontrado una espiritualidad personal que no dependía de la aprobación de ancianos patriarcales. Considerando toda la evidencia presentada, declaró el juez con voz solemne, este tribunal otorga el divorcio a María Guadalupe Hernández por causa de violencia intrafamiliar comprobada. Había ganado mi libertad legal, pero la batalla por mis hijos apenas comenzaba. La custodia de mis hijos se resolvió de manera gradual y dolorosa durante los siguientes 5 años. Roberto mantuvo custodia principal, pero yo conseguí derechos de visita expandidos que me permitían ver a mis hijos cada fin de semana y durante vacaciones escolares. No era lo que había soñado, pero era infinitamente mejor que los 4 horas mensuales supervisadas que había tenido durante el proceso de divorcio. Lo más difícil fue reconquistar la confianza de mis hijos, especialmente de Miguelito y Patricia, quienes habían internalizado la narrativa de Roberto de que yo los había abandonado por egoísmo. Carlos, que tenía apenas 7 años cuando escapé, fue más fácil de reconectar. Sofía, mi bebé, no me recordaba inicialmente, pero la lactancia materna desarrolla vínculos que trascienden la memoria consciente. ¿Por qué nos abandonaste, mami?, me preguntó Patricia durante una de nuestras primeras visitas no supervisadas, con sus ojitos de 10 años llenos de dolor que me partía el alma. Mi amor, le expliqué con paciencia infinita, yo nunca quise separarme de ustedes. Tuve que irme porque papá me estaba lastimando mucho, y si me quedaba, podría haberme matado. Después ustedes se habrían quedado sin mami para siempre, pero no podías simplemente portarte mejor para que papá no se enojara, insistió con la lógica que Roberto le había implantado durante años. Patricia, mi niña hermosa, le dije tomando sus manitas pequeñas, cuando alguien te lastima físicamente, no es porque te hayas portado mal, es porque esa persona tiene un problema muy serio que no pueden controlar. Yo me portaba bien, cocinaba bien, limpiaba bien, y papá me golpeaba de todas formas. Fueron cientos de conversaciones como esa, desmantelando años de manipulación psicológica, ayudando a mis hijos a entender que la violencia nunca es culpa de la víctima, y que elegir la seguridad no es lo mismo que abandonar a las personas que amas. Miguelito fue el más difícil de reconectar. A los 15 años había adoptado muchas de las actitudes machistas de Roberto y me veía con resentimiento por haber destruido la familia, pero también era el que más había visto y recordaba la violencia, y gradualmente comenzó a procesar esos recuerdos traumáticos con la ayuda de terapia psicológica que yo pude conseguir para todos mis hijos. Mami, me dijo Miguelito una tarde cuando tenía 17 años, después de años de trabajo terapéutico, me estoy dando cuenta de que las cosas que vi en la casa no eran normales. Los papás de mis amigos no le pegan a sus mamás. No, mi amor, le confirmé con lágrimas de alivio, eso nunca es normal, y me da mucha paz saber que tú nunca vas a tratar así a tu futura esposa. Durante esos años de reconstrucción, también tuve que reconstruir mi relación con Dios y con la espiritualidad.
Dejé completamente la organización de los testigos de Jehová después de comprender que cualquier religión que protege abusadores y silencia víctimas no puede representar un Dios amoroso. Encontré una iglesia cristiana independiente donde el pastor, hermano Miguel Ángel, había estudiado sobre violencia doméstica y entendía que el divorcio por abuso es no solo permitido sino moralmente necesario. Hermana María Guadalupe, me dijo la primera vez que conté mi historia, Dios odia la violencia mucho más de lo que pueda odiar el divorcio. Usted hizo lo correcto al protegerse y proteger a sus hijos. También me involucré en trabajo voluntario con otras mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Mi experiencia navegando el sistema legal, mi conocimiento sobre manipulación religiosa y mi proceso de sanación me convirtieron en mentora natural para mujeres que estaban pasando por situaciones similares. María Guadalupe me salvó la vida, me dijo hace unos años Esperanza, una mujer de 35 años a quien ayudé a escapar de un matrimonio abusivo después de 12 años de golpes justificados por doctrina religiosa, cuando llegué al refugio totalmente convencida de que era mi culpa ser golpeada. Ella me enseñó que ningún Dios verdadero exige que una mujer sea saco de boxeo, pero lo más importante fue aprender a perdonar. No perdonar a Roberto por los años de abuso, eso sería invalidar el daño real que causó, sino perdonarme a mí misma por haber creído durante tanto tiempo que merecía ser maltratada, por haber expuesto a mis hijos a trauma, por haber tardado tanto en encontrar el valor de buscar ayuda. El perdón personal, me explicó mi terapeuta, no significa olvidar lo que pasó o excusar el comportamiento abusivo. Significa liberarte de la carga de culpa que no te corresponde cargar. A los 50 años, después de 15 años divorciada, finalmente pude decir que había encontrado paz. ¿Habéis aprendido alguna vez que perdonaros a vosotros mismos es tan importante como perdonar a otros? Contádmelo en los comentarios, queridos míos. Hoy, a los 60 años, vivo en una casita pequeña pero hermosa en Guadalajara, decorada con plantas que yo misma elegí, muebles que compré con mi propio dinero ganado honestamente, y fotos de mis hijos y nietos que llenan cada espacio, con amor genuino. Por las mañanas me despierto naturalmente, sin sobresaltos, sin miedo, sabiendo que nadie va a golpearme por tener el desayuno 5 minutos tarde. Mis 4 hijos son adultos ahora. Miguelito, de 37 años, es ingeniero civil, casado con una mujer maravillosa llamada Ana, y padre de 2 niños preciosos que adoran a su abuela Lupita. Él rompió completamente el ciclo de violencia, jamás ha levantado la mano contra su esposa y educa a sus hijos con paciencia y respeto. Patricia, de 35 años, es maestra de primaria, soltera por elección, dedicada a educar niños de familias vulnerables. Ella dice que su misión es identificar señales de violencia doméstica en sus estudiantes para poder ayudarlos antes de que sea demasiado tarde. Mami me enseñó que una mujer puede vivir sola y feliz, me dice con orgullo. Carlos, de 32 años, es psicólogo especializado en trauma infantil. Su experiencia personal lo motivó a estudiar las consecuencias psicológicas de crecer en hogares violentos. Trabaja en el mismo refugio donde yo encontré salvación hace 25 años, ayudando a nuevas generaciones de niños traumatizados. Sofía, mi bebé que ahora tiene 29 años, es abogada especializada en derecho familiar y derechos de la mujer. Ella representa gratuitamente a mujeres maltratadas que no pueden pagar servicios legales privados. Mi mamá me enseñó que las mujeres merecemos vivir sin miedo, dice cuando le preguntan por qué eligió esa especialización. Pero el cambio más importante no está en mis hijos, sino en mí misma. Durante los últimos 15 años he trabajado como coordinadora regional del Instituto Estatal de las Mujeres, dirigiendo programas de prevención de violencia doméstica y capacitando a funcionarios públicos sobre los derechos de las mujeres. Compañeras, les digo a las mujeres en los talleres que coordino,
Ninguna religión verdadera exige que soporten maltrato. Ningún Dios amoroso quiere que sus hijas sean golpeadas en nombre de la obediencia, y ningún matrimonio vale más que vuestra vida y la de vuestros hijos. He ayudado directamente a más de 200 mujeres a escapar de matrimonios abusivos durante estas 2 décadas. Algunas eran testigos de Jehová como yo había sido, otras católicas, algunas protestantes, unas pocas musulmanas. Todas habían escuchado las mismas justificaciones religiosas para mantenerlas atrapadas. Dios odia el divorcio, debes ser más sumisa, ofrece tu sufrimiento a Dios. Los hombres son naturalmente más agresivos. María Guadalupe, me preguntó hace unos meses Rocío, una mujer de 45 años que había soportado 20 años de golpes porque su pastor le decía que era su cruz que cargar. ¿Cómo supiste que tenías derecho a ser feliz? No lo supe hasta muy tarde, le respondí con honestidad. Durante 35 años creí que mi valor como mujer dependía de que también pudiera soportar el sufrimiento. Pero cuando vi que Roberto iba a lastimar a Sofía, entendí que el amor verdadero protege, no destruye. También he testificado ante el Congreso del Estado de Jalisco sobre la necesidad de reformas legales para proteger mejor a las víctimas de violencia doméstica. En 2018 logré que se aprobara una ley que requiere capacitación obligatoria sobre violencia de género para todos los jueces familiares. Las leyes de los años 90 protegían más los derechos de los esposos abusivos que la seguridad de las esposas maltratadas. Expliqué durante mi testimonio, necesitamos un sistema judicial que entienda que preservar matrimonios violentos no preserva familias, las destruye. Pero lo más satisfactorio ha sido ver cambios en las organizaciones religiosas. Muchas iglesias cristianas han adoptado protocolos específicos para ayudar a mujeres maltratadas, reconociendo que el divorcio por abuso no solo es permitido sino moralmente necesario. Incluso algunas congregaciones de testigos de Jehová han comenzado secretamente a referir víctimas de violencia doméstica a recursos de ayuda, aunque oficialmente mantienen sus políticas restrictivas sobre divorcio. El cambio es lento, me dijo hace poco la doctora Laura Martínez, mi antigua terapeuta que ahora es directora estatal de servicios de violencia doméstica, pero cada mujer que encuentra el valor de buscar ayuda hace más fácil el camino para la siguiente. Cada noche, antes de dormir en mi cama que nadie más controla, doy gracias por haber encontrado el valor de elegir la vida. No fue fácil, no fue rápido, y costó mucho dolor, pero valió la pena cada lágrima. Queridos míos, mientras reflexiono sobre estos 60 años de vida, 35 de los cuales viví en un infierno disfrazado de matrimonio cristiano, puedo decir con certeza absoluta que las lecciones más valiosas las aprendí en los momentos más oscuros. Si pudiera viajar en el tiempo y hablar con la María Guadalupe de 22 años que se casó ilusionada pensando que había encontrado al esposo perfecto, le diría tantas cosas que podrían haberme ahorrado décadas de sufrimiento. La primera lección que aprendí, y la más importante, es que ninguna doctrina religiosa, por antigua o sagrada que parezca, vale más que la vida y dignidad humana. Durante 15 años me convencieron de que Dios prefería verme golpeada y humillada antes que divorciada, que mi sufrimiento era prueba de fe que me haría más digna del paraíso eterno. Pero un Dios verdaderamente amoroso jamás exigiría que sus hijas soportaran violencia para demostrar obediencia. Si vuestra religión os dice que debéis aguantar maltrato físico, sexual o psicológico para mantener un matrimonio, entonces vuestra religión está equivocada, sin importar cuántos versículos bíblicos citen para justificarlo. La segunda lección es que los abusadores siempre usan cualquier herramienta disponible para mantener control sobre sus víctimas, y la religión es una de sus armas favoritas. Roberto no me golpeaba porque fuera especialmente religioso, me golpeaba porque era un hombre violento que había encontrado en la doctrina religiosa la justificación perfecta para su crueldad. Dios me puso como cabeza de este hogar. La Biblia dice que debes obedecerme,
divorciarse es pecado mortal. Todas estas frases no eran expresiones de fe genuina, sino herramientas de manipulación psicológica diseñadas para mantenerme atrapada y silenciada. La tercera lección, quizás la más dolorosa, es que las instituciones religiosas pueden volverse cómplices de abusadores cuando anteponen su reputación al bienestar de las víctimas. Los ancianos que me dijeron que debía ser más sumisa mientras tenía la cara magullada no estaban protegiendo principios bíblicos, estaban protegiendo un sistema patriarcal que les daba poder sobre las mujeres. Pero también aprendí lecciones esperanzadoras que quiero compartir especialmente con las mujeres jóvenes que puedan estar escuchando esta historia. Aprendí que el amor verdadero jamás requiere que sacrifiquéis vuestra seguridad, vuestra dignidad o vuestros derechos básicos. Como seres humanos, el amor verdadero os protege, os respeta, os celebra. Si alguien que dice amaros os hace sentir pequeñas, estúpidas o merecedoras de castigo, esa persona no os ama o os está controlando. Aprendí que tenéis derecho a cambiar de opinión sobre las decisiones que habéis tomado, incluso las más importantes como el matrimonio. Yo creí durante décadas que porque había prometido hasta que la muerte nos separe frente a Dios, estaba condenada a cumplir esa promesa aunque me matara, pero nadie, ni siquiera Dios, puede exigir que mantengáis promesas que os están destruyendo. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Durante años no busqué ayuda porque me habían enseñado que las mujeres fuertes soportan todo en silencio. Pero la verdadera fortaleza está en reconocer cuando necesitáis apoyo y tener el valor de buscarlo. Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida. Cuando escapé a los 33 años, pensé que era demasiado mayor, demasiado dañada, demasiado usada para encontrar felicidad. Pero los últimos 25 años han sido los más plenos de mi existencia porque finalmente estoy viviendo según mis propias decisiones. Aprendí que vuestros hijos necesitan ver madres que se respetan a sí mismas más de lo que necesitan ver matrimonios intactos llenos de violencia. Mis hijos sufrieron mucho con el divorcio, pero habrían sufrido mucho más viendo a su madre ser asesinada por su padre. Y la lección más importante, aprendí que la fe verdadera no os hace más vulnerables a la explotación, os hace más fuertes para resistirla. Mi relación personal con Dios ahora es más profunda y auténtica que cuando dependía de hombres imperfectos para interpretarme la voluntad divina. A las mujeres que están leyendo esto y reconocen elementos de su propia vida en mi historia, no estáis solas, no estáis locas, y no es vuestra culpa. Merecéis amor sin violencia, respeto sin condiciones, y felicidad sin pedir permiso. A las comunidades religiosas que puedan estar escuchando, examinar vuestras enseñanzas sobre matrimonio, y preguntaros si realmente reflejan el amor de Dios o si perpetúan sistemas de opresión que Dios odiaría. Mis queridos hermanos y hermanas del alma, esta historia de una mujer mexicana que sobrevivió 35 años de infierno matrimonial no es solo mía, es de cada mujer que ha escuchado hasta que la muerte nos separe como condena de muerte en lugar de promesa de amor. Es de cada madre que ha tenido que elegir entre su seguridad y mantener unida una familia que la violencia ya había destruido. Es de cada persona que ha descubierto que las instituciones en las que más confiaba pueden volverse cómplices de quienes más daño nos hacen. Si mi historia os ha tocado, aunque sea una fibra del corazón, si habéis reconocido elementos de vuestras propias vidas o las de personas cercanas, os suplico desde lo más profundo de mi alma de 60 años que no la dejéis morir en el silencio. Esta historia tiene poder para salvar vidas, para dar esperanza a mujeres que creen que no tienen opciones, para mostrar que siempre hay una salida del ciclo de violencia. Según estadísticas actuales del Instituto Nacional de las Mujeres de México, 66 de cada 100 mujeres han experimentado violencia de algún tipo, y 43 de cada 100 han vivido violencia por parte de su pareja actual o última pareja. Esto significa que mientras leéis estas palabras, hay millones de mujeres viviendo exactamente lo que yo viví durante décadas.
Pero lo más trágico es que muchas de estas mujeres están recibiendo presión religiosa para permanecer exactamente donde yo permanecí, en matrimonios que las están matando física, emocional y espiritualmente. Pastores, sacerdotes, ancianos y líderes religiosos que citan versículos bíblicos para mantener a las víctimas atrapadas con sus abusadores, exactamente como me hicieron a mí. Compartid esta historia sin miedo con esas mujeres que conocéis, que parecen caminar sobre cáscaras de huevo en sus propias casas. Mandádsela por WhatsApp a esas amigas que siempre tienen accidentes que les causan moretones inexplicables. Leedla con vuestras hijas para que sepan reconocer las señales de control que yo no supe reconocer hasta que casi me matan. Hay mujeres ahí afuera, en este momento mientras leéis estas palabras, que están exactamente donde yo estuve en 1996, convencidas de que merecen ser golpeadas, convencidas de que divorciarse es peor pecado que morir a manos de sus esposos, convencidas de que sus hijos están mejor con padres violentos que con madres divorciadas. ¿Conocéis a alguna mujer que viva con miedo en su propia casa? ¿Habéis visto matrimonios donde el respeto se mantiene mediante intimidación? ¿Sabéis de casos donde líderes religiosos han aconsejado a mujeres maltratadas que oren más y sean más sumisas en lugar de buscar ayuda profesional? En México tenemos recursos que no existían cuando yo escapé en 1996. La Línea Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres 80010840053 funciona 24 horas, todos los días del año, proporcionando apoyo psicológico, orientación legal y referencias a refugios seguros. El Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ha creado centros de atención en todos los estados del país, pero los recursos legales y sociales no sirven de nada si las mujeres no saben que tienen derecho a usarlos. Si sus familias y comunidades religiosas las convencen de que buscar ayuda es traición a Dios o destrucción de la familia, mi mensaje no es de odio hacia los hombres, hacia las religiones, o hacia el matrimonio como institución. Mi mensaje es de denuncia contra sistemas que permiten que la violencia continúe en nombre de principios sagrados. El matrimonio puede ser hermoso cuando está basado en respeto mutuo, amor genuino, y comunicación honesta, pero cuando se convierte en sistema de control y opresión, debe terminar. A las comunidades religiosas que puedan estar escuchando, revisad vuestras enseñanzas sobre matrimonio, capacitad a vuestros líderes para reconocer señales de violencia doméstica, desarrollad protocolos específicos para ayudar a víctimas en lugar de proteger abusadores. Recordad que Dios odia la violencia mucho más de lo que pueda odiar el divorcio. A los hombres que puedan estar escuchando, ser cabeza del hogar no significa ser dictador del hogar. El liderazgo verdadero protege y sirve, no domina y destruye. Si habéis usado vuestra fuerza física, económica o emocional para controlar a vuestras parejas, buscad ayuda profesional antes de que sea demasiado tarde. Dejad un corazón en los comentarios si esta historia os ha llegado al alma y queréis que más personas la conozcan. Dale like si creéis que ninguna mujer debe morir por mantener un matrimonio. Compartid si conocéis a alguna mujer que necesita escuchar que merece vivir sin miedo. Suscribíos si queréis más testimonios reales de mujeres que encontraron el valor de elegir la vida. Recordad, mis queridos, el amor verdadero jamás duele, jamás humilla, jamás amenaza, y ningún Dios verdadero exige que muramos por mantener promesas que nos están destruyendo. A mis 60 años puedo deciros que los años más libres y auténticos de mi vida han sido estos últimos, después de elegir la verdad por encima de la mentira cómoda. La libertad duele al principio, pero luego sana, y una vez que sois libres, queridos míos, ya no hay cadena que pueda ataros. ¿Qué opináis de esta historia de supervivencia y renacimiento? ¿Habéis vivido algo similar o conocéis a alguien que lo haya vivido? Contádmelo todo en los comentarios, mis hijos del alma.